Muy bien, José Arturo. Parece que Doménica se salió y no ha vuelto a ingresar al link de Zoom. Así que le voy a escribir un mensaje al grupo, si me das un segundito, para avisar que se vuelva a conectar. Señor, una preguntita. Dígame. Yo iba a comentarle algo. Yo tengo una hija mía que también ella está escrita aquí en este curso. Entonces ella no ha ingresado, tiene como, desde que empezó el curso no ha ingresado. Entonces, si hay algún inconveniente que ingrese tarde después, es que ha tenido problemas con la conexión. A ver, en el caso de que haya faltado al curso, ¿cuándo fue que inició ella? No, ella no ha ingresado. O sea, Pero, o esta es sea, la tercera clase que tengo con ustedes. ¿cuándo fue que inició su jornada de estudio? Ella empezaba junto conmigo. Ah, ya, ¿está en el mismo grupo o en otro grupo? Está en el mismo grupo. Ya, pues en el caso de que esté en el mismo grupo que usted, si no se ha conectado, primero que nada debe de justificar sus faltas y la razón por Ujú. la cual ha faltado. Segundo, tiene que copiar las clases a las que ha faltado, revisar los videos y estudiarlos y entregar las tareas que se han mandado. ¿Ok? Ok. Y de resto, pues el justificar las faltas, que es lo primordial para que se le pueda decir, porque después de 3 faltas se le va a decir como, ah, no ha ingresado, se le va a llamar al representante y pues ahí, eso es La todo. representante sería yo en ese caso. Sí, exactamente. Entonces, en el caso de que sea usted el representante, pues usted ya se imaginará que no es tan complicado, pero sería en este caso usted el que debe de justificar la falta de su hija debido a que pues usted como representante debe de estar al tanto de que ella sí se esté conectando, haciendo los deberes y Ok. pendiente de que hagas, cumpla con sus tareas a tiempo. Exactamente, no, yo lo decía era porque como no, como ya hay un problema con la red, ¿sí me entiende? Con el Wi-Fi, entonces ha sido ese pequeño inconveniente, entonces para ¿Ustedes ver viven qué juntos? posibilidad había. Ah, ¿Viven juntos? no, Ah, porque en el caso de que ustedes vivieran juntos, pudieran haber ingresado a la clase juntos desde un mismo dispositivo y se les pone a los dos en la asistencia. no, estamos en diferentes, Bueno, no hay estamos ningún separados. problema. Lo que sí es que tiene que, como le dije, justificar las faltas de su hija. Cualquier Vale, ok, cosa nada más me explica a mí al privado, me manda una nota, este es el nombre de mi hija, está en este grupo a tal hora, ha faltado por tal razón, se va a empezar a conectar a partir de tal fecha. vale, ok, vale. Muy bien, entonces les sigo explicando el número 8. En el caso del número 8, cuando mezclamos dos vocales, se les dice que o se pronuncian las dos o se pronuncia una y se alarga. En este caso, sí se pronuncian las dos. La G y la H se pronuncia G. Eight, eight. Hey, La T al final del número hey, se tiene que remarcar de manera fuerte hey, por la siguiente razón. La última consonante de una palabra, un número o un lo que sea en inglés, cuando una palabra no termina en vocal, la pronunciación se puede cambiar dependiendo de la pronunciación de la última consonante. Por ende, hay que cambiar y marcar esa T al final del número. Eight, eight. hey. Muy bien, entonces, ahora se les va a pedir, por favor, que repitan cuando se les llame por nombre, ¿ok? Empecemos, por favor, con Daniela Doménica Lucbaña. H, José Arturo, por favor. Hey. Muy bien. Como podemos ver, la pronunciación no es tan diferente a cómo se lee, pero es ligeramente más suave su pronunciación, ¿ok? A cómo se lee, porque no decimos eight, 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 de Hey. manera suave, con aire. Cuando está una H en una palabra, ponemos aire y lo decimos suave. Eight. Hey.
Muy bien. Y tenemos el número 9. Muchas personas tienen mucha confusión a la hora de pronunciar el número 9 porque se escribe N-I-N-E o Nine, ¿verdad? Se escribe Nine. No les voy a mentir, se escribe Nine. Pero la pronunciación no es Nine. La pronunciación del número 9 es nine. Recordemos que cuando la E está al final de una palabra, la E no se pronuncia. Y esta I, como es una I larga, se pronuncia como I. Entonces, en lugar de decir nine o nin, decimos nine. Nine. ¿Ok? Nine. Nuevamente se les va a estar llamando por nombre para que ambos puedan repetir. Por favor, empecemos por Doménica Lupaña. 9. José Arturo. Nine. Muy bien. Podemos notar que la última letra de este número es la N, no la E. Nine. ¿Ok? Se nota Nine. de manera fuerte que la pronunciación es Nine. solamente de la N al final del número. De ahí vamos a pasar a lo que son los teens, y esto también deben de copiarlo, por favor. Los teens, que son lo que les había dicho hace un rato, que se denominan como los números del 13 al 9, en el caso de estos números, también tenemos 10, 11 y 12, que son los números 10, 11 y 12, pero también se consideran como parte de los teens debido a que los teens son aquellos números que vienen del 10. Ahora, cada uno tiene una pronunciación diferente, pero lo que tienen en común los teens son que todos terminan en la palabra teen. ¿Ok? Todos terminan en la palabra teen. Ahora, teen significa como joven o adolescente. ¿Ok? La definición de la palabra teen es adolescente. A esto se les llaman los teens, que serían como los números adolescentes, que son los números que vienen del 10, específicamente del 13 al 19. ¿Ok? Entonces, esta pronunciación de cada uno de estos números, como podemos ver, estos números son un poco más largos de los números que estábamos viendo anteriormente. ¿Sí me están escuchando bien? Sí. Muy bien, entonces, en cuanto veamos lo que es la pronunciación de estos, no sé si el día de hoy, porque es que no hay mucho que ver en el speaking room, debido a que solamente hemos visto la pronunciación de las vocales y los números, tomar el tiempo del día de hoy del speaking room para continuar con el contenido de los números, debido a que también vamos a estar practicando la pronunciación, ¿ok? Entonces, denme un segundo. Ok. Cuando tenemos los números, cuando estamos practicando lo que son los números, debemos de tratar de memorizar su pronunciación. Los números que ya no nos los sabemos en español, los sabemos de memoria. Lo mismo deberíamos de hacer con los números en inglés. ¿Y cómo es que un niño aprende los números de memoria? ¿Alguien sabe cómo es que un niño aprende los números? Estudiando. Estudiando. No exactamente estudiando, porque un niño de 3 años no sabe cómo estudiar. Pero hay una palabra específica. ¿Alguien sabe cuál es? Empieza con re. A ver, los niños aprenden los números repitiéndolos. Un niño pequeño no sabe cómo estudiar. Un niño pequeño no sabe cómo leer. A ellos solamente se les dice los números y ellos los tienen que repetir, verbalmente hablando, los tienen que decir. De tanto que se los dicen, los niños lo aprenden, lo memorizan y así se lo saben de memoria. ¿Y cuánto tiempo se lo saben los niños? A ver, Doménica, ¿qué edad tienes tú? 10. ¿Tú te sabes los números? En español, sí. ¿Cuándo tú aprendiste los números? Cuando estaba en segundo o en primero. ¿Qué edad tenías más o menos? No sé.
Y hasta ahora todavía te lo sabes. Eso no es. Sí, A ver, José Arturo, ¿qué edad tienes? 36. ¿Y a qué edad a ti te enseñaron los números en español? Como ahí tipo 4 años más o menos. Bueno, ¿y a ti se te han olvidado los números? Jamás, nunca. ¿Por qué no se nos olvidan los números? Porque una vez que aprendemos algo, lo repetimos y lo seguimos usando, siempre se nos va a quedar guardado acá. Esa es una de las razones por las cuales cuando queremos aprender un idioma, no debemos de alejarnos, sino al contrario, empezar a lo que es practicarlo una y otra vez hasta que podamos memorizarlo, entenderlo, porque eso es lo mismo que hace un niño. A un niño se le enseña es pronunciando los números, porque ellos no pueden leerlo. Cuando nosotros aprendemos un idioma, uno tampoco sabe cómo leerlo. ¿O ustedes saben cómo leer eso? ¿Ustedes entenderían cómo leerlo si yo les digo, léanlo? Por ejemplo, ¿cómo se diría este número, Doménica? 14. Ahora, José Arturo, ¿cómo se diría este número? 70. Ambos lo dijeron mal. Ligeramente mal, pero lo dijeron de cierta forma mal. Y ahora, ¿por qué les quiero decir esto? Porque nosotros cuando aprendemos un idioma somos como niños chiquitos. No sabemos leer, no sabemos escribir y solo sabemos lo que nos dicen, lo que estamos escuchando y lo que estamos viendo. Ahorita porque ya sabemos leer y ya decimos, ah, no, bueno, más fácil aprenderlo. Ahora sí sé cómo se escribe, entonces ya no tengo que aprender a decir letra por letra, ¿verdad? Pero cuando estamos aprendiendo un idioma, tenemos que pensar en nosotros mismos como niños chiquitos. No sabemos nada, ni siquiera contar. Y por esa razón es que estamos aquí para aprender. ¿Y cómo vamos a aprender? Pronunciándolo, repitiéndolo, escribiéndolo, practicándolo una y otra vez. Así es que aprendemos un idioma. Cuando repetimos un idioma, cuando repetimos los números, repetimos frases, así es que nosotros ayudamos a memorizarlo. Si nosotros dejamos los números ahí, más nunca los volvemos a ver, nunca nos lo vamos a aprender. Si decimos, ay, sí, es que yo lo vi en el año 2023, ¿a qué año estamos? En el año 2050. ¿Y practicaste los números? No, más nunca, yo ni siquiera me acuerdo. ¿Por qué no me acuerdo? Porque nunca los volví a practicar. Entonces, por esto es que me interesa que ustedes los vayan a practicar cuando se acabe la clase. Y de rato en rato vamos a estar haciendo un review de clases anteriores para poder practicar y asegurarnos que nos estemos aprendiendo el contenido de buena manera. Ahora, la pronunciación del número 10 en inglés. El número 10 en inglés se dice 10, 10. Ahora, no es tan fuerte como en el español se leería, porque en español tú dirías nada más ten. La pronunciación de esa T siendo fuerte, como lo es en el español. En el inglés, la T tiene más aire, suena más suave, y en lugar de sonar como ten, decimos ten, ten, ¿ok? Con aire antes de esa E, entre la T y la H se podría decir que, entre la T y la E se podría decir que hay una H que le marca aire. Ten, ten, ¿ok? Ahora, por favor, Doménica Lugmaña, ¿puedes repetirlo? 10. José Arturo, 10. no ten, sino ten, con aire. 10. Muy bien. El número 11. Este número que se escribe 11, se pronuncia 11. 11. La E se pronuncia como una E larga, que suena como I, y las otras dos E's suenan como una E corta, que suena como E. Entonces, 11. 11. ¿Ok?
Entonces, por favor, Doménica Lugmaña, ¿puedes repetirlo? 11. José Arturo, 11. muy bien. El siguiente número, que es el número 12. A ver, preguntémosle a Doménica. Doménica, ¿tú cómo crees que se leería este número? Twelve. 12. Muy bien. Este número, recordamos que la W se pronuncia como una U. Entonces es two. Y debido a que tenemos como los sonidos de dos vocales juntas, o se pronuncia una o se pronuncia las dos. Se pronuncian las dos. 12. 12. Recordemos, tiene V, la E al final no se pronuncia. 12. 12. Ahora, por favor, Doménica Lugmaño, ¿puedes repetirlo? 12. 12. Muy bien. Ahora, José Arturo. 12. Muy bien. A continuación, tenemos el número 13, que es oficialmente, ahora sí, el primer teen. Ahora, la razón por la cual yo les dije a ustedes que cuando les pregunté los números, me los dijeron casi bien, pero me los dijeron mal al mismo tiempo, 12. es porque me dijeron 40 y 70. Esa pronunciación estuvo incorrecta por la siguiente razón. Cuando leemos los números del 13 al 19, que son los teens, tenemos que marcar esa N al final. Por esto mismo se les decía desde hace rato que la última consonante de una palabra puede cambiar completamente el significado de esta. Y aquí tenemos precisamente el ejemplo perfecto. Cuando vemos el número 13, que es el número 13, ya sabemos, TH suena como the. Y la I, fi, 13. Todos los números que son los teens terminan precisamente en la palabra teen. Como tiene doble E, las dos se pronuncian y las alargamos. In. 13. ¿Ok? Ahora, si pronunciamos 30 en lugar de 13, estamos diciendo otro número, que es el número que está aquí abajo, que es el 30. Por esto les digo que pronunciaron mal los números. Si en lugar de decir teen, decimos T, 30, 40, 50, 60, 70, cambiamos y en lugar de decir los números del 13 al 19, estamos diciendo 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, así. Entonces, debido a esto es que yo les denomino los números por grupos según nombres. Los números de un solo dígito, los teens y después vienen los Ts. Por esta razón se les denomina por grupo y a estos grupos yo les pongo nombre para que se nos facilite la pronunciación. Entonces, con los 13s, con el número 13, empezamos lo que son los teens oficialmente hablando. La pronunciación es 13, 13. Recordemos que la palabra teen, aparte de que termina en N y hay que marcarla, hay que alargarla porque tiene doble vocal. 13, 13, largo. Ahora, Doménica Lugmaño, ¿será que lo puedes repetir, por favor, en voz más alta? 13. Muy bien, tenemos que marcar esa N. 13. 13. Muy bien, ahora por favor, José Arturo. 13. Muy bien. Tenemos que marcar esa, en la palabra teen, aparte de hacerla más larga por la doble, marcar la N. 13. Y no solo en el caso del número 13, sino en todos los números del 13 al 19. ¿Ok? Entonces, continuamos. Cuando vemos los números de un solo dígito y los teens, podemos ver que son muy parecidos. 2, 12. 3, 13.
A ver, four, four. Y este es uno de los casos por los cuales los teens son tan fáciles de aprender. Porque prácticamente son los mismos números y le agregamos el teen al final y se vuelve un número del 13 al 19. En el caso del 4, se escribe exactamente igual que el 4. 4. Y nada más le agregas la palabra teen. Entonces, si lo separamos por dos grupos, 4, igual que el número 4 solo, teen, igual que los números que estamos viendo que son los teens, y así se vuelve 14. Y pasa a ser de 4 a 14, del 4 al 14. Ahora, la pronunciación de 4, ya sabemos que la U no se pronuncia, sino que alargamos la O. Four. Y la pronunciación de la R es R, 4. De igual forma que pronunciamos el 4 hace un rato, le agregamos nada más la palabra teen. 14. Recordemos decirlo lento porque hay que alargar ese teen. 14. Ahora, empecemos por favor a repetirlo con Doménica Lukmaña. 14. Muy bien. Ahora, por favor, José Arturo. 14. Muy bien. Entonces, en el caso de los teens, ya hemos visto todos los números que son teens terminan en ¿qué palabra? Teen. Todos los números que son teens terminan en teen. Por eso se les denomina como tal los teens, porque todos terminan de la misma forma, con la palabra teen. Ahora, continuemos. El siguiente número, que es el número 5, si vimos que el número 5 se pronuncia 5 y que yo les dije que la pronunciación con F era incorrecta, en el caso de la pronunciación del 15, la pronunciación sí es con F. En este caso específico, la pronunciación sí es con F. Entonces, en lugar de decir 5, en este caso decimos fifth. Fifth. 15. 15. Una vez que dominamos el decir la palabra teen, ya el resto es mucho más fácil. En el caso del número 15, la pronunciación es 15. 15. Ahora, por favor, Doménica Lukmaña, ¿puedes repetirlo? 15. Y ahora, por favor, José Arturo Quintana. 15. No es 15, sino 15. Acordémonos que como tiene doble E, hay que alargarla. Vale. 15. 15. 15. Muy bien, 15. Es que en realidad no es por jugar, ni es por decirles que digan los números exageradamente lentos. Porque si tú le preguntas a una quinceañera, ¿cuántos años vas a cumplir en inglés? Ella va a decir, I'm turning 15. 15 es la palabra. No es que yo se los haga decir lento, sino porque así se pronuncia. 15 es una palabra lenta de pronunciar, no decimos 15. No, decimos 15. Hay que decirlo despacio y con paciencia y con aire. Muy bien, continuemos. El siguiente número, que es el 16, como vimos anteriormente, se escribe exactamente igual que el 6. Por ende, el 6, si lo separáramos por partes, el 6 se pronuncia exactamente igual, 6. Y la palabra teen, ya sabemos que se pronuncia teen, entonces decimos 16. 16. Por favor, Doménica Lukmaña, repetir. 16. Muy bien. Y ahora, por favor, José Arturo. 16. Muy bien. Muchas gracias. Um, muchas gracias por repetir. Ahora, el número que viene, exactamente, los siguientes números que vienen, todos se escriben exactamente igual que el número de un solo dígito, solamente que agregando la palabra teen al final. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Tenemos primero que nada 7. Nuevamente, se los voy a separar
por partes para que lo puedan ver de la misma manera en la que yo lo veo en mi cabeza. Los números son exactamente los mismos. 7 era 7, 7 y agregamos la palabra teen, 17. 17, 17. Ahora, si decimos 7 solo, 7, si le agregamos el teen y decimos 17, una sola palabra ya es 17 automáticamente. ¿Sí ven? Entonces, 17, 17. Recordemos decir esa N al final de la palabra. Ahora, por favor, Doménica Lugmaña, ¿puede repetir? 17. Muy bien. Y ahora, por favor, José Arturo. 17. Muy bien. Ahora, de igual forma tenemos el número 18. En este caso, el número 8 tiene una T, es 8, pero como el teen ya tiene también una T, se podría decir que le quitamos esa T al 8 o que le quitamos esa T al teen. ¿Por qué? Porque fusionamos esas dos T's en una sola. Y lo volvemos 18. 8, número 8, 18, 18. ¿Ok? Entonces, por favor, empecemos a repetir con Doménica Lugmaña. 18. Muy bien. Y ahora, por favor, José Arturo Quintana. 18. Chévere. Entonces, ya que estamos entendiendo un poco la dinámica de cómo va la pronunciación de los números, y esta es la razón por la cual a mí me gusta separar los números por grupos según nombre, porque yo considero que es mucho más fácil así. ¿Ustedes consideran que esto es algo complicado? No, ¿Se les hace difícil la pronunciación? ¿Piensan que los números serían difíciles de aprender? no. Entonces, si vemos que la pronunciación no es tan complicada, precisamente es por esto que me gusta marcarles los números y separarlos por grupos. De igual forma, tenemos el último número de los teens, que sería el 19. Ya sabemos, exactamente el mismo número 9 se escribe y lo pegamos con la palabra teen y pasa a ser 19. Muy bien. Entonces, ya que sabemos cuál es la pronunciación del 9 y ya sabemos la pronunciación del teen y ya sabemos cuál es la pronunciación del teen, ahora procedamos todos juntos a pronunciar 19, empezando por Doménica Lugmaña. 19. Muy bien. Ahora, por favor, José Arturo. 19. Muy bien. Entonces, ya que sabemos cuáles son las pronunciaciones de los teens, de todos los números que son los teens, ¿ya los tienen copiados estos números de acá? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, si ya los tenemos copiados, ahora vamos a pasar a lo que son los T's. Ok, voy a poner los T's que queden cerca a la vista de los teens para que vean cuál es la diferencia entre ellos. En realidad, si nos fijamos bien, ¿cuál es la diferencia entre los teens y los T's? Que ustedes lo vean. Si ustedes ven el documento, díganme, ¿cuál sería la diferencia entre los teens y los T's? El que termina en ti y no en tin. Son exactamente los mismos números, solamente que en lugar de poner teen al final de estos, cambiamos el teen y ponemos T. Por esto les digo que puede cambiar la palabra que estemos diciendo según la pronunciación que le estemos dando. ¿Ok? ¿Por qué lo digo? Porque tenemos 1990. A ver, tenemos 1220.
13, 30. 14, 40. 15, 50. 16, 60. Son exactamente los mismos números. La única diferencia es que cambiamos el teen por el T. La batería me está acabando, mami. Muy bien, entonces, necesito por favor que copien lo que son los teens y los Ts. Listo, ya terminé. Muy bien, entonces, si les sigo hablando acerca de los Ts, ¿ok? Cuando estamos hablando acerca de los Ts, que son estos números que terminan en cero, específicamente yo siempre los pongo en mis documentos como los números que terminan en cero, específicamente en un solo cero, ¿ok? Porque más adelante vamos a estar viendo lo que son los números que terminan en doble cero. Entonces, cuando vemos los números que terminan en un solo cero, que son los Ts, ya sabemos que la pronunciación es exactamente igual a los teens, solamente que estamos cambiando el teen por un T, a excepción del 12 y el 20, porque obviamente 12 y 20 no se parecen tanto, y de por sí 12 no tiene la palabra teen, pero 20 sí tiene el T. Esto es lo que sucede con el caso de los números T's. Cuando escuchamos el T al final de un número, sabemos que específicamente el T, significa el único cero después de este número, ¿ok? Recuerden que deben de alzar la mano en el mantenerla alzada si terminaron de copiar lo que son los T's. Muy bien, entonces, una vez que vemos lo que son la pronunciación de los T's, se nos hace muchísimo más fácil memorizar cuál es la pronunciación de los T's, debido a que la pronunciación es tan similar que casi no hay diferencia, ¿ok? Cuando estamos pensando en esto, podemos pensar más fácil. Oye, si 13 era 13, y si tú cambiabas el teen y le ponías el chi, se volvía un número con un solo cero. Entonces 30 se dice 30. Es mucho más fácil procesarlo si lo pensamos de esta forma. Los números terminan igual, los números se pronuncian igual a excepción de su final. ¿Ok? Esto nos simplifica mucho el hecho de aprendernos
y memorizarnos los números. Porque si nos enseñan los números de manera individual, nos cuesta mucho más aprenderlo a si nos lo aprendemos según sus similitudes. ¿Sí es entendible? O sea, ¿ustedes creen que si ustedes aprenden los tins, se les va a olvidar la pronunciación de los tis? A ver, Doménica Lumaño, ¿tú qué opinas? Mm, no sé. Se nos olvidarán si nos aprendemos lo que son los tins. Se nos olvidarán lo que son los tis. Son Mm, diferentes, sí, son diferentes. pero son tan diferentes que son complicadísimos de marcar la diferencia entre uno y otro. No, No, ¿verdad? ¿Por qué es esto? Porque sus similitudes a la hora de escribirlos hace que sea mucho más fácil memorizar unos y otros si nos los aprendemos como similares. Por ejemplo, si yo digo que yo me llamo Bárbara y yo conozco a alguien que se apellida Borbor, para mí es mucho más fácil aprenderme el apellido de esa persona porque yo digo, yo conozco a alguien que tiene un nombre similar a tu apellido. Para mí es más fácil aprenderme tu apellido porque yo conozco a alguien que tiene un nombre parecido. Y al final sí me llegó a pasar algo así. Conocí a alguien con un apellido parecido a mi nombre y yo le dije, yo me acuerdo de tu apellido porque tu apellido suena como mi nombre, pero diferente. Lo mismo pasa en el caso de que queramos aprendernos los números o palabras. Cuando lo comparamos y lo volvemos similar a algo que nosotros ya conocemos, se nos hace mucho más fácil el memorizar. Ahora, ¿qué les parece si yo no les voy a decir cómo se pronuncian y ustedes me lo dicen? A ver, Doménica, ¿cómo se diría 20 en inglés? Mm, mm, Confío en ti, Doménica. 20. Muy bien, es 20. Ahora, José Arturo, ¿me puedes repetir tú el número 20? 20. Ahora, José Arturo, a ti te pregunto, ¿cómo se dice el número 30 en inglés? 30. A ver, ¿cómo era que se pronunciaba el 13? 13. Ahora, si ese se pronuncia 13, ¿cómo se pronuncia este de acá? 30. Muy bien, entonces, el sonido es exactamente similar. No son para nada diferentes. Los sonidos son tan similares que si lo pensamos, se nos hace mucho más fácil el memorizarlo, ¿verdad? Entonces, ahora, tomando todo esto en cuenta, a ver, Doménica, ¿cómo se diría el 40? 14. Muy bien, 40. Ahora, ay, lo siento. Doménica, no te dije que repitieras el 30, ¿me lo puedes repetir? 30. Muy bien, ahora que dijiste también el 40, ¿será que José Arturo lo puede repetir? 40. 40. T. Recordemos que esa T no suena como T, sino T. 40. 40. Muy bien. Quiero recordarles también que nos quedan menos de un minuto en el Zoom. Si se nos cierra el Zoom, por favor, vuelvan a ingresar al Zoom para poder continuar con la clase. ¿Ok? Vale. Muy bien. Entonces, continuemos. Denme un segundito. Ahora, ¿me podrías decir, a ver, quién fue quien me dijo cómo se pronunciaba el 40? Fue Doménica, ¿verdad? Sí. Entonces,